Buenas tardes, bienvenidos a todos a este foro de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por vuestra presencia, tanto a los que venís de la propia universidad como a todos los asistentes que venís de fuera, conozcáis o no la universidad. Como sabéis, nuestra universidad es una universidad que, aparte de la labor docente, o precisamente que realimenta la labor docente, porque es una universidad fuertemente centrada en la investigación básica y aplicada. Y esa investigación pues da lugar a elementos, eventos, contratos, convenios de colaboración y de transferencia entre la propia universidad y el exterior. Eso es un poco el objeto de estos cafés de la innovación, el poder traer a personas relevantes de fuera que discutan con investigadores relevantes de dentro de la universidad sobre temáticas de todo tipo, digamos, en este caso el de hoy, fuertemente científica, una temática científica muy importante, que además de ser una temática de ciencia aplicada, pues tiene un impacto social enorme, ¿no? Ese es un poco el objeto de nuestros cafés de la innovación. Los creamos con la idea hace año y pico de poder tomarnos un café y charlar in situ. Evidentemente la situación no lo permite, pero en todo caso estoy convencido de que, aparte de que esta modalidad permite que personas que igual no vivís cerca de Madrid o no os sería posible acudir personalmente, presencialmente a un café, lo podáis hacer, pero en todo caso sí que en el futuro retomaremos el café físico, ¿no? Nos lo tomaremos juntos, charlando sobre un tema. Hoy le hemos denominado al café hidrógeno, clave para un modelo energético sostenible, porque el hidrógeno renovable es una realidad, ya empieza a ser una realidad como medio revolucionario, diría yo, de energía renovable, y que hoy en día pues tenemos la ciencia y tenemos la tecnología lista para que podamos usarlo de forma limpia, de forma segura y también de forma asequible desde el punto de vista de los procesos y de la economía relacionada. Eso quiere decir que, como decía, estamos en puertas de una verdadera revolución energética y España puede y debe jugar un papel líder en eso. En este sentido, la Universidad Autónoma quiere tener y jugar, ser parte de ese liderazgo científico, y por eso tenemos hoy al profesor Luis Viña con nosotros, Luis Viña Liste, que es director del Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, que conversará, dialogará con nuestro invitado especial de hoy, que es don Fernando Vergasa Cáceres, que es presidente de Redexis, que es una compañía fuertemente vinculada digamos, a la energía, a la producción de energía, a la distribución y, por tanto, está en el mundo que va a permitir esta revolución de la que hablamos. Será un diálogo un poco especial. Normalmente hemos tenido paneles con más personas, hoy no. Hoy hemos querido que Luis Viña, que el profesor Viña, dialogue directamente con don Fernando Vergasa, Fernando Luis Fernando, y bueno, un poco más que añadir una pincelada interesante, y es que Fernando Vergasa es un egresado de nuestra universidad en su momento y por tanto forma parte del conjunto de egresados que han querido vincularse fuertemente a la universidad a través de la asociación Alumni, que organiza todo tipo de eventos y todo tipo de actos para que aquellos que se han formado en nuestra universidad y que empiezan a tener puestos de responsabilidad en la sociedad puedan seguir conectados, sirviéndonos de puente precisamente entre la sociedad y nuestra propia universidad. Me acompaña en la bienvenida
Fidel Rodríguez Batalla, que es el director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Nuestra fundación lo que hace es permitir, de hecho, que las relaciones entre la universidad y el exterior, instituciones y empresas, se puedan llevar a efecto. Y hace, además de que se puedan llevar a efecto, pues hace todo el seguimiento y todos los aspectos de gestión del proyecto. En ese sentido, pues la fundación es muy importante. Después de este panel tendremos un turno de debate con el público, ya os guiarán para los que queráis preguntar, seguramente a través del chat, y sin más, pues doy paso a Fidel, agradeceros nuevamente vuestra presencia, a todos los asistentes y por supuesto a los ponentes, al presentador y al ponente, y doy paso a Fidel para que pueda completar esta bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que bueno, yo seré muy breve porque el vicerrector lo ha dicho ya perfectamente. Solo agradeceros a todos, tanto a los ponentes, al presentador de la conferencia de hoy, y ahondar en el mensaje que ha mandado el vicerrector, ¿no? Esto es un proyecto que nosotros lo que queremos realmente ayudar desde la Fundación a conectar a la universidad con la sociedad. Venimos trabajando en muchas diversas actividades, como son los Innovan Talks, como son estos cafés de la innovación, como son con el desarrollo de cátedras entre la universidad y entidades, los observatorios. La verdad es que de la mano del vicerrector de Innovación y Transferencia y Tecnología de la universidad estamos haciendo una serie de proyectos que creo que son muy importantes para vincular más, si es posible, a la sociedad, al tejido productivo, a las distintas entidades y administraciones públicas, también con la propia universidad, y cumplir así, de alguna manera, nuestro objetivo fundamental, que es ser útil en la propia sociedad. Estos proyectos se hacen también gracias a la ayuda de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que nos prestan su ayuda y están cofinanciados por el propio Vicerrectorado de Innovación, con lo cual se lo agradecemos mucho. Dar las gracias al equipo de la FUAN, del Vicerrectorado y de todos los que habéis hecho posible que este evento sea hoy una realidad. Y ya os dejo con el profesor Luis Viña, que presentará a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pensaba que íbamos a estar Fernando Vergasa y yo ya unidos a partir de ahora por aquí. Hola, buenas tardes, ¿no me ven? Hola, Fernando, ahora sí te veo. ¿Qué tal? Encantado. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Hola a todos. Vamos a ver, es un placer para mí, siguiendo las palabras de Javier Ortega y de Fidel Rodríguez, de presentar el café de hoy, del Café CON de Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, a Fernando Vergasa, que es presidente de Redexis, que es una de las principales compañías nacionales de infraestructuras energéticas de gas natural, de gas licuado de petróleo, de gases renovables, de energía solar y ahora últimamente también de hidrógeno. Fernando anteriormente ocupó el cargo de consejero director general de Naturgas Energía, que es la segunda compañía integrada de gas natural de España, y fue consejero también de HC Energía del grupo EDP, que es una de las más importantes eléctricas españolas. Además formó parte del consejo directivo de Sedigas, la asociación del sector del gas natural en España, durante más de 10 años, siendo en vicepresidente de su comité ejecutivo durante una parte de este periodo. Ha ocupado también diferentes cargos ejecutivos en el Grupo Endesa, tanto en España como en Latinoamérica, y fue consultor de McKinsey & Company en Madrid, atendiendo a grandes clientes bancarios de España y de Turquía. Fernando, y esto ya es lo que le une un poco más a la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado en Ciencias Biológicas por nuestra universidad, por la Universidad Autónoma, y es además doctor en Química por la Universidad de Princeton. Es un autor activo todavía, no sé dónde encuentra el tiempo para dirigir una compañía como Redexis y seguir publicando, pero bueno, es autor de 15 publicaciones internacionales en el campo de la química biofísica, en colaboración con distinta gente, entre ellos uno con el profesor Juan José Sáenz de la UAM, que desgraciadamente o lamentablemente ha fallecido en el mes de marzo, una publicación bastante pionera porque fue acerca de la posibilidad de observar macromoléculas biológicas por medio de microscopía electrónica de fuerzas, allá por el año 79 creo, una cosa así, y con el profesor Helser Ravitz en Princeton, donde tiene sus 14 publicaciones restantes. Las publicaciones más recientes del año 2019 y de este año en que vivimos incluyen 2 artículos
que fueron portada del Journal of Physical Chemistry B de la American Chemical Society, el último de ellos publicado en el mes de agosto, sobre estrategias terapéuticas para el SARS-CoV-2, muy relacionado con lo que estamos ahora, y el COVID-19, ya como digo, publicado en el año 2020. El impacto de sus trabajos es evidente de muchas maneras, pero entre otras, por ejemplo, en la mención que se hace a su trabajo de 2019 en esta revista, en el Journal of Physical Chemistry B, que se titula sobre, o sea, que versa sobre Nature Shortcut to Protein Folding, o sea, para el plegado de proteínas y cómo la naturaleza busca sus propios medios para hacer eso. Y ese trabajo está citado como motivación para una de las llamadas Disruption Opportunities, que en realidad se llama La naturaleza como ordenador, de la Defense Advanced Research Projects Agency, del DARPA, bien conocido, en donde se cita que las secuencias de proteínas tienen características integradas que permiten un atajo que pasa por alto lo que de otro modo sería una búsqueda casi desesperada sin la ayuda de la estructura tridimensional final. Palabras que aparecen en el artículo que nuestro ponente coautoriza con el profesor Herschel. El doctor Vergasa fue estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Tufts y recibió formación ejecutiva en la Harvard Business School y la University of Chicago, Graduate School of Business. Actualmente es miembro de la American Chemical Society y del Consejo Alumni de la Universidad Autónoma de Madrid. Y no quisiera acabar sin comentar sobre los intereses mutuos de Redexis y su presidente y la UAM, en especial del Departamento de Física de Materiales, del que yo soy director, como se ha mencionado, en temas de energía y en especial de hidrógeno, en el que nuestro departamento tiene una larga trayectoria y sigue trabajando actualmente, como se puede ver, como actualmente uno de los proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación versa sobre la generación y compresión de hidrógeno, temas relevantes como espero que veamos durante la presentación de Fernando para Redexis. También realizamos una labor formativa importante a través del Máster de Energías y Combustibles del Futuro, junto con los departamentos de Física Aplicada y de Química Física Aplicada. Dada la vocación y el compromiso reconocido por Redexis en impulsar el uso responsable de la energía, apoyando iniciativas que potencian la investigación y el conocimiento por el cuidado y el respeto al medio ambiente, para lo cual cuenta con la recientemente creada Fundación Redexis, que y cito textualmente de su página web, tiene como objetivo el fomento de la innovación tecnológica y el desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes o culturales, llevando a cabo acciones de patrocinio en línea con las necesidades de las comunidades en las que opera y apoyando el uso de energías limpias y cuidado del medio y que servirá como agente activo de la transición energética. Dadas estas circunstancias, repito, estoy convencido que encuentros como este pueden ser de gran utilidad para consumar esas obras con acciones como, por citar algunas, la creación de cátedras de patrocinio, la participación en másters, acogiendo, por ejemplo, a estudiantes para realizar sus trabajos de fin de máster y este tipo de cosas. Bueno, Fernando, ha sido un placer poder presentarte. Ahora la palestra es tuya y estaremos encantados de aprender de tu conferencia sobre hidrógeno, clave para un modelo energético sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, vicerrector, y Fidel. Gracias al rector de la Fundación. Es un honor y un privilegio estar hoy aquí y tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan apasionante en mi alma mater, en la Universidad Autónoma. Y desde luego, sin duda vaya por delante, que me encantaría que esta conversación derive después en oportunidades de colaboración que trasciendan al mero discurso que voy a dar hoy, que al final es el objetivo práctico que deberíamos tener todos en mente, en mi opinión. Voy a hablar brevemente. Hemos enviado un folleto ilustrativo que preparó la Fundación Redexis sobre la economía del hidrógeno. Yo voy a hablar brevemente algunas reflexiones fundamentales que me parecen fundamentales y luego dar pie a la discusión con la audiencia, que probablemente es lo más interesante, y además, dada la hora a la que se discurre esta presentación, es mejor ser breve que ser demasiado prolijo. La economía del hidrógeno, la potencial economía del hidrógeno, es efectivamente una potencial revolución energética, una revolución de primera magnitud en la forma en que se produce y se consume la energía en las sociedades avanzadas y con el tiempo también en el resto del mundo. Debemos enmarcar la economía del hidrógeno en el marco de los objetivos que las naciones del mundo se han planteado en el Acuerdo de París de reducción de emisiones. Como bien saben todos, las naciones avanzadas y también las naciones en progreso están involucradas en un enorme esfuerzo para producir una economía neutra en emisiones de CO2 a mitad de este siglo, con la aspiración
de frenar el cambio climático que es evidente a día de hoy yo creo que es indiscutible y evidente en toda la superficie de la Tierra. En este sentido, se acordó que tendríamos una economía neutra de emisiones en el año 2050 en la Unión Europea y esos objetivos incluso se están adelantando. Para cumplir esos objetivos y en un sector tan intensivo en inversiones como la energía, es necesario plantearse objetivos a largo plazo que sean cumplibles y plantearse cuál es la matriz tecnológica que va a permitir alcanzarlo. Entonces, hay un paradigma fundamental ahora mismo que es el paradigma electrificador. Se supone que la matriz energética va a incluir una gran cantidad de energía renovable, fundamentalmente eólica y solar, pero también otras fuentes renovables potenciales, y que eso va a producir una cantidad suficiente de energía para electrificar todo el consumo. Este paradigma energético, este paradigma está en pleno despliegue y numerosísimos grupos energéticos, incluidos Redexis, están involucrados en su desarrollo. A nivel de España, la estrategia de transición energética justa definida por el Gobierno, junto con el Plan Nacional de Energía y Clima y el proyecto de ley de cambio climático, ponen el marco en el que esta transición debe desarrollarse en los próximos años. Es una transición enorme en inversiones. Estamos hablando del orden de $250 billones de euros para producir la transformación de la matriz energética nacional. Y en el marco de este contexto mundial y nacional en el cual la evolución hacia una economía neutra en emisiones se convierte en un objetivo central social, es donde la economía del hidrógeno surge como una opción del máximo interés. Lo primero, para aquellos que no estén versados en la economía del hidrógeno, es explicar en qué consiste. Y de una forma muy simplificada, y suponiendo que no todos los presentes sean científicos, químicos, físicos o biólogos, consiste en lo siguiente. Se toma electricidad renovable, producida por ejemplo con sol y con viento fundamentalmente, se rompe la molécula de agua, esa es la materia prima, en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno se utiliza para combustión con oxígeno de nuevo y se produce una gran cantidad de energía con emisión de agua, es decir, la emisión total es cero, la emisión total de cualquier combustible a la atmósfera, con lo cual estamos hablando de una energía con disposición prácticamente infinita y de emisión cero. Se basa además en tecnologías que la humanidad domina desde hace un tiempo casi inmemorial, desde 1787, creo que es cuando se inventó la electrólisis de la molécula de agua, y como consecuencia estamos hablando de tecnologías cuya disposición es abundante y bien entendida. Lo cual no quiere decir que no sean precisos desarrollos avanzados adicionales para llevar el coste al punto en el que la tecnología sea competitiva con otras que existen. Y bueno, hay una enorme cantidad de tecnologías competidoras en este momento y las empresas energéticas estamos deseando invertir en ellas para fomentar su desarrollo y llevarlas a buen puerto. Por ejemplo, en términos de electrólisis, hay 3 tecnologías ahora mismo dominantes: la alcalina, la membrana de intercambio de protones y la célula de óxido sólido. Y no descartamos, por supuesto, que surjan muchísimas más y seguro que el profesor Viñals tiene al respecto ideas más sofisticadas que las que podamos tener en Redexis. ¿Cuáles son las ventajas de la economía del hidrógeno? En la matriz energética que se está planteando ahora mismo, puramente eléctrica, hay algunos problemas, algunas incógnitas. El primer problema es que no podemos almacenar la energía de forma eficiente. Se habla de almacenar la energía en grandes cantidades de baterías, pero este es un procedimiento relativamente ineficaz. Las baterías, como sabe todo aquel que tiene un coche, tienden a descargarse con el tiempo, son intensivas en litio y cobalto, que son productos cuya disposición no es infinita y cuyo reciclado es complejo. Y en cualquier caso no podemos controlar cuándo sopla el viento o cuándo el cielo está nublado, con lo cual la producción de energía primaria, por definición, no es controlable. Una segunda dimensión en la cual el paradigma eléctrico actual tiene algunos problemas es que requiere enormes inversiones en las redes de distribución eléctrica para poder atender la demanda que se espera. Para poder atender una demanda eléctrica de vehículos eléctricos como la que se planea en el Plan Nacional de Energía y Clima, hacen falta inversiones del orden de 35.000 millones de euros en las redes eléctricas. Y un problema final, pero que no es menor, es que el paradigma eléctrico no sirve para atender segmentos decisivos de la economía. No tenemos ninguna forma práctica a día de hoy de electrificar la industria pesada, no tenemos ninguna forma práctica de electrificar el transporte pesado y no tenemos ninguna forma práctica de electrificar, por ejemplo, el transporte por barco o el transporte aéreo. En otras palabras,
No podemos hacer grandes aviones de transporte eléctricos, no podemos transportar por las vías marítimas nuestros productos en barcos eléctricos y la producción primaria industrial no es susceptible de electrificación. Estos son problemas sustanciales puesto que estos sectores producen una enorme cantidad de las emisiones que nos preocupan. Y ahí es donde el proceso del hidrógeno puede jugar un papel decisivo. Primero porque en el transporte el hidrógeno es un combustible perfectamente eficaz. De hecho, a día de hoy ya existen vehículos pesados a hidrógeno, autobuses, camiones, etcétera, etcétera, y para el año 2025 se espera que existan también vehículos ligeros eficaces. Ya existe en el mercado español algún vehículo de hidrógeno comercializado por una marca coreana y ese vehículo es perfectamente eficaz. ¿Cuáles son las ventajas del vehículo de hidrógeno? Primera ventaja decisiva en el marco que estamos hablando de conseguir la neutralidad climática es que el vehículo de hidrógeno no produce ninguna emisión. Es decir, por el tubo de escape saldría vapor de agua. La segunda ventaja es que tiene una autonomía al menos comparable al de gasolina. Y la tercera ventaja que tiene es que la recarga es igual de eficaz que la recarga de vehículos de gasolina o vehículos de diésel, con lo cual el hidrógeno es una opción fantástica para transformar rápidamente en emisión cero todo el transporte vehicular. Y esto no es menor, puesto que las emisiones del transporte son muy importantes. Además, en la industria tenemos un reto decisivo de reducción de emisiones que no es fácil de atender, porque la industria necesita, lógicamente, una enorme intensidad energética. Es decir, no se puede hacer un alto horno sin una enorme intensidad energética, no se puede hacer producción primaria sin una alta intensidad energética. Nada de esto es posible a día de hoy con electrificación clásica. Si me permiten el chascarrillo, todo el que tiene una vitrocerámica sabe que no alcanza las temperaturas que alcanzaría con una cocina de leña o gas natural. Pues la misma situación se plantea a gran escala en la industria. El hidrógeno, sin embargo, tiene ya una larga tradición de uso en la industria y es perfectamente eficaz para producir la energía necesaria en la industria. La cuestión fundamental no es tanto el dominar la tecnología del hidrógeno, que básicamente está dominada, es conseguir que ese hidrógeno sea de origen verde, que sea de emisión cero. Pero a día de hoy la industria ya utiliza una abundante cantidad de hidrógeno en sus procesos productivos. Con lo cual, el hidrógeno verde es una solución fantástica para la producción industrial. En el sector doméstico, la situación es más competitiva, puesto que las soluciones eléctricas existen. Es decir, todos conocemos, evidentemente, que existe calefacción eléctrica, existe cocina eléctrica, existe agua caliente por inducción eléctrica. Bueno, ahí la decisión la tomará el cliente, pero es perfectamente posible usar el hidrógeno verde como solución doméstica. Y esa solución doméstica, ya por ejemplo en Japón, se aplica en 250.000 hogares en este momento. Hay algunas ventajas adicionales de desarrollar el hidrógeno verde. Una ventaja muy importante que se pierde de vista con frecuencia es que en el proceso de almacenamiento de baterías hace falta inmensas cantidades de materiales estratégicos. Por ejemplo, hace falta inmensas cantidades de litio y cobalto. Desafortunadamente, al igual que sucede con el petróleo, la Unión Europea no es rica ni en litio ni en cobalto. La Unión Europea fue dotada por naturaleza con muchísimos dones, pero no con materias primas esenciales. El cobalto, el principal productor de cobalto del mundo es la República del Congo, la República Democrática del Congo. Canadá tiene también, parece, grandes reservas. En el caso del litio está más distribuido, pero son las naciones con enorme extensión geográfica, como China o los Estados Unidos o Brasil, los que parecen tener las mayores reservas. Con lo cual, una economía basada en la acumulación por baterías eléctricas inevitablemente implica una dependencia geopolítica parecida a la que hemos tenido en el caso del petróleo. Los que peinamos canas suficientes en esta reunión recordaremos las consecuencias en los años 70 de las limitaciones de suministro que indujo la OPEP al conjunto de las economías avanzadas. Más recientemente, en 2010, una decisión política de la República Rusa, de la Federación Rusa, produjo un enorme defecto de energía para calefacción en el centro de Europa en pleno invierno, y el 45% de los ciudadanos del centro de Europa quedaron sin calefacción porque la Federación Rusa decidió restringir el suministro de gas natural. ¿Cuál es la ventaja geoestratégica del hidrógeno? Necesitamos agua, viento y sol, y materiales que están de disposición general. Óxidos de silicio, evidentemente, podemos producir en cualquier sitio del mundo, la mayor parte de la corteza terrestre es silicio. Con lo cual es una forma adicionalmente a sus ventajas estructurales en el transporte, en la industria, en el transporte aéreo marítimo y también en la industria,
tiene ventajas muy sustanciales desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico. Y por eso no es casualidad que la mayor parte de las naciones europeas avanzadas tienen estrategias de hidrógeno en pleno despliegue. Inicialmente, y tal vez no sea sorpresa para nadie, Alemania abrió el fuego de las estrategias nacionales. Hay una estrategia avanzadísima en hidrógeno en Japón, que en cierta medida es el país pionero en todo esto. En la Unión Europea es Alemania, y le han seguido países como Bélgica, Francia, Holanda o Dinamarca, que han establecido objetivos nacionales de despliegue del hidrógeno verde en su matriz energética a corto plazo, para esta década que comienza. Esos objetivos nacionales son importantes y han acabado provocando que la Unión Europea adopte todo este discurso que estoy dando como política básica de la Unión Europea. Inicialmente el paradigma básico energético al que la Unión Europea parecía dirigirse era un paradigma profundamente eléctrico, y ahora, sin embargo, ese paradigma está siendo alterado con la aplicación complementaria del hidrógeno verde, que eventualmente puede incluso ser la dominante. En este sentido, nosotros hemos insistido mucho, y Redexis ha sido una de las principales compañías haciendo proselitismo de la economía del hidrógeno. Hemos insistido mucho y en muchos sitios en la necesidad de neutralidad tecnológica, que las soluciones tecnológicas que al final se apliquen sean aquellas que sean del máximo uso para la sociedad y no necesariamente las consecuencias de planificaciones preestablecidas. Y eso es un principio que en general parece que va calando y que está abriendo la puerta a inversiones en hidrógeno y perspectivas en hidrógeno que a lo mejor no existían hace solamente unos años. Bueno, España se ha sumado al carro recientemente y ha publicado su estrategia nacional o su hoja de ruta nacional de hidrógeno, francamente muy positiva, elementos ambiciosos, elementos decisivos, además a mitad de la década, más de 200.000 vehículos, numerosos puntos de recarga de 100 a 150, en fin, el comienzo de una industria. Este plan nacional o esta hoja de ruta no necesariamente tiene que ser lo que suceda, es una magnífica señal para que compañías y las compañías empiecen a invertir, es una magnífica señal para que se produzca el despliegue que deba producirse en función de las condiciones del mercado. Y crea una gran oportunidad nacional. Creo que lo dijo antes Luis, y esa oportunidad nacional no debemos perderla. ¿Por qué crea una gran oportunidad nacional? Porque se trata de una tecnología incipiente en mejora y evolución, donde España tiene, y las instituciones españolas académicas, magníficos conocimientos, y donde no existe todavía una ventaja establecida decisiva por parte de nadie. Y España tiene una experiencia positiva en muchas dimensiones, a lo mejor no tan positiva en otras, con la implantación de los renovables tempranos a principios del siglo actual, que le ha permitido descubrir muchos mecanismos necesarios para la creación de una industria propia. Es importante que cuando se implante en España la economía del hidrógeno verde no sea estrictamente una economía de implantación. Y es importante por muchos motivos. Pero el principal yo diría que es por la necesidad que tenemos en nuestro país de reindustrializar, de generar industrias avanzadas y modernas que nos permitan seguir siendo una economía y una sociedad rica y avanzada profundamente en el siglo XXI. Y el hidrógeno es una maravillosa oportunidad. En la primera onda de renovables, España produjo algunas de las compañías punteras de producción de, por ejemplo, de molinos eólicos en el mundo, y en algún momento tuvo una posición razonablemente privilegiada en la producción de placas solares. Bueno, no hay ninguna razón por la que, tomando las lecciones del pasado, haciéndolo esta vez incluso un poco mejor, destinando los recursos adecuados, motivando apropiadamente a las empresas y desarrollando el talento y el conocimiento necesario, no se puede hacer lo mismo o mucho mejor ahora en la economía del hidrógeno verde. Alguien me decía, hablando con una delegación parlamentaria recientemente sobre el tema, que esta era claramente una energía española porque se basaba en el viento, el agua y el sol. Y digo, dicho así, parece el turismo, pero efectivamente es cierto, es decir, es una economía, es un tipo de actividad para la cual incluso nuestra posición geográfica es privilegiada, con lo cual es una maravillosa oportunidad y debemos aprovecharla. ¿Qué tiene que pasar para que la podamos aprovechar? Como siempre sucede, para poder aprovechar una oportunidad industrial o tecnológica tiene que darse la conjunción de varios factores. Un factor evidentemente es la disposición de la industria, pero la industria está dispuesta. No sé si han visto los anuncios de algunas importantes empresas eléctricas españolas recientemente sobre enormes inversiones en hidrógeno. Nosotros en Redexis, por ejemplo, en este momento tenemos una asignación de 60 millones de euros a proyectos innovadores de hidrógeno
y francamente aún hemos sido incapaces de destinar la mayor parte de este capital, puesto que la industria nacional está, digamos, iniciando su despliegue. Pero nos encantaría hacerlo rápida y eficazmente, puesto que creemos totalmente en el desarrollo de la tecnología futura. Así que la industria está. Tiene que haber conocimiento, pero yo creo que es justo decir, y no lo digo porque esté en un marco académico, que no existe ninguna deficiencia de conocimiento científico entre el conocimiento disponible en nuestras instituciones académicas sobre factores y temas como el que nos ocupa hoy y el de otras instituciones europeas, con lo cual por ese lado la situación es perfectamente razonable para intentar un asalto al liderazgo. Y hay un elemento adicional que, como siempre, es la legislación y la regulación. Es decir, es necesario que la hoja de ruta del gobierno, que hemos visto, como hemos dicho, con enorme optimismo y con gran alegría, que se plantee tan rápidamente y de forma tan decisiva, se transforme muy pronto en las leyes que den cobertura al hidrógeno. Algunos grupos industriales, lobbies industriales, llámenlos asociaciones industriales, de las cuales soy parte en buena medida, han intentado asimilar el hidrógeno a elementos anejos a su propia industria, es decir, que el hidrógeno sea un apéndice de la industria gasista, un apéndice de la industria eléctrica, y hay algunas razones por las que esto tiene sentido. Es decir, por un lado, desde el lado eléctrico, es evidente que la producción y almacenamiento de hidrógeno procederá de la energía renovable. Pero por el lado gasista, es también evidente que si existe una industria con las infraestructuras y el conocimiento necesario para manejar gases combustibles, es la industria gasista actual y que puede ahorrar muchísima inversión innecesaria a la nación el uso de las infraestructuras actuales. Y sin embargo, probablemente, en nuestro punto de vista, la posición correcta no es el desarrollo del sector del hidrógeno como anejo al eléctrico o al gasista, sino como un desarrollo en sí mismo, puesto que el hidrógeno no es solamente un complemento a las tecnologías energéticas existentes, es mucho más que eso. Es un vector energético integral de la sociedad. Si es una tecnología que, llevada al extremo, si se conduce con eficacia, se cumplen las expectativas de reducción de costes y de ganancia de eficiencias, podría eventualmente atender la práctica totalidad de las necesidades energéticas de una sociedad avanzada con emisiones cero, con contaminación cero y con residuos industriales prácticamente nulos. Y en ese sentido, creemos que el hidrógeno merece un tratamiento especial. Esto requiere, evidentemente, el desarrollo de una ley orgánica de cobertura, como se ha producido en el caso de los hidrocarburos o en el sector eléctrico, cosa en la que hemos hablado intensamente tanto con representaciones parlamentarias como con el propio gobierno, y parece haber un creciente consenso de que ha de ser así, y debe incluir también una regulación de detalle que permita a los agentes interesados en desarrollar las infraestructuras de hidrógeno el desarrollar su actividad en condiciones donde las responsabilidades, obligaciones y derechos de cada una de las partes estén perfectamente descritos. Simultáneamente, es importante entrar en cuestiones técnicas y ahí la universidad puede tener un papel muy importante, puesto que tenemos que ser capaces de preparar los reglamentos técnicos y que permitan los despliegues óptimos y no cualquier tipo de despliegue. No tenemos ninguna duda en Redexis de que todo esto va a suceder y de hecho pasamos un tiempo probablemente desproporcionado al beneficio económico que nos produce el hidrógeno ahora promocionando que suceda, porque creemos firmemente que es una oportunidad magnífica para que grupos como nosotros somos un grupo bastante importante en el sector gasista, somos un grupo algo menor en la energía renovable y sin embargo en el hidrógeno, como nadie es un grupo importante, existe la posibilidad también de tomar el liderazgo, con lo cual tenemos un especial interés en que se desarrolle cuanto antes. Además, creemos firmemente en esto porque con frecuencia se nos plantea si la transición energética es un problema para las empresas energéticas que tenemos un importante legado industrial anterior, en nuestro caso el gas natural. Y la respuesta es que no. La respuesta es que estamos deseando encontrar espacios nuevos de inversión, espacios que permitan introducir a la empresa de forma decisiva en el siglo XXI, que nos permitan atraer las mejores personas, el mejor talento, las mejores capacidades, que es lo que crea entornos de alta eficacia y entornos en los que da gusto trabajar, y que nos permitan también insertarnos firmemente en la sociedad, lo cual no solamente tiene que ver con insertarnos con el conjunto de inversores, tiene que ver también con insertarnos con las universidades, con los institutos de investigación, estar en la punta, en la frontera, identificar oportunidades y beneficiarnos creando servicios sociales que sean respetados y aceptados por todos. Por concluir, y no quiero entretener más porque creo que es mucho más interesante el coloquio y la tertulia que cualquier disquisición que pueda hacer. Tal y como se dijo al principio, el hidrógeno
es una potencial revolución. Es una revolución incipiente, está pasando mientras hablamos, pero está solo comenzando a pasar. Para aquellos que son escépticos, yo les recordaría el escepticismo rampante que había en el sector eléctrico sobre la implantación de las renovables a finales de la década de los 90. Hubo grupos, hubo centros de investigación, hubo inversores que creyeron y como consecuencia crearon un enorme valor social, industrial y económico. Hubo aquellos que decidieron apostar por la resistencia, entre comillas, y esos grupos, sin embargo, quedaron de alguna forma marginalizados o atrasados en el tiempo. Y ahora son percibidos como grupos que han creado un problema de transición más que una oportunidad de transición. Así que es muy importante comprender que el hidrógeno es una potencial revolución a la que es difícil encontrarle el lado negativo. Vuelvo a decir lo que dije al principio, hidrógeno verde, se toma agua, se rompe con energía renovable, se usa el hidrógeno, se usa en combustión en el motor y produce agua de nuevo, emisión neta cero, contaminación cero, reciclado de residuos mínimo. Es muy difícil encontrar capacidad universal de servicio a todas y cada una de las cosas que necesitamos, a las que necesitamos que llegue la transición ecológica. Y vuelvo a decir que en el caso de la electrificación pura hay dificultades para llevar esa transición al transporte pesado, al transporte marítimo, al transporte aéreo y a la industria. Y en este sentido, la suma de todos estos factores, combinado con, como comentaba antes, la perspectiva no irrelevante de que la Unión Europea se vuelva energéticamente independiente del exterior. Es decir, que realmente la Unión Europea cumpla su promesa de ser un espacio de desarrollo y progreso, no necesariamente condicionado por voluntades externas en un elemento tan importante como es la energía. Así que efectivamente es una revolución. Vale la pena apostar. Vale la pena apostar. Hay mucha gente empezando a apostar en España. Empiezan a apostar las instituciones. Empieza a suceder en todas partes, pero empieza a suceder de forma incipiente. Como siempre, hay un reto en conseguir aplicar la inversión. Hay un reto en crear los espacios de acuerdo que permitan aplicarla de forma eficaz. Hay un reto en identificar los proyectos potencialmente más lógicos o ganadores. Hay un reto también en aceptar que uno no siempre va a poder identificar esos proyectos y que como consecuencia hay que desplegar el capital en un número al menos sustancial de proyectos, llamémoslos visionarios, y no necesariamente seguros. Pero todos esos retos son los retos que acompañan a las revoluciones positivas. Nosotros en Redexis, como decía antes, estamos completamente comprometidos con esto. Creemos que va a ir ganando velocidad y energía, valga la redundancia, a medida que avance la década. Una de las críticas habituales que se le hace al desarrollo del hidrógeno es que es para muy largo plazo. Pero esto es lo que siempre se dice en la antesala de la revolución. Todos los que tienen experiencia suficiente del sector energético o otros temas, materiales, semiconductores, en fin, lo podemos discutir en numerosísimos frentes, saben que el comienzo de la revolución parece que el fruto de la revolución está mucho más lejos de lo que realmente está. Hablábamos antes de la vacuna, hablábamos antes del COVID-19. La vacuna que se anunció ayer es una vacuna de RNA mensajero que hace solo 2 o 3 años era visto como una potencial posibilidad revolucionaria. Lo mismo sucede con el hidrógeno, es decir, la suma de voluntades que pueden acudir al desarrollo y lanzamiento de la revolución es mucho mayor en la práctica de la que se ve inicialmente. Y por eso es importante que desde el punto de vista industrial nos sumemos, es importante que desde el punto de vista país adoptemos cuanto antes una perspectiva que permita su pleno desarrollo. No me gustaría acabar estas reflexiones sin hacer algún agradecimiento en línea con lo que comentaba el profesor Viñals. Muchísimas de las capacidades y reflexiones que me condujeron a la posición en la que me permite dar hoy esta charla y lanzar desde Redexis la revolución del hidrógeno se inician en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en ese sentido me gustaría agradecer a la institución la solidísima educación recibida y muy en particular al Departamento de Física, la materia condensada, todos los esfuerzos que me permitieron hacer en los primeros pinitos de mi investigación, que efectivamente fueron publicados. Y muy en particular al profesor Juan José Sáenz, que fue mi primer mentor científico y desafortunadamente falleció recientemente. Y el segundo agradecimiento que me gustaría hacer para acabar mi charla es agradecer a la audiencia que haya soportado estoicamente esta disquisición a una hora tan intempestiva. Y en ese sentido voy a dejarlo aquí
y abrir el espacio para el coloquio ulterior. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, de verdad, Fernando, porque yo creo que has hecho una charla magistral, tal como te pedimos que nos pudieras hacer de una cosa tan compleja como es todo lo que hemos hablado, pero que lo has hecho realmente sencillo. Y ya están llegando las preguntas y realmente, bueno, os animo a todos a utilizar el chat para hacer aquellas preguntas que mejor consideréis. Yo me pongo a lanzarme con la primera. José Antonio nos pregunta: ¿en qué sectores de consumo energético tiene aplicaciones el hidrógeno y qué supondrá para la actividad económica y para el sector industrial el desarrollo del hidrógeno renovable? Es una magnífica pregunta. El hidrógeno, en principio, como decía antes, puede ser un vector universal y puede atender la práctica totalidad de las necesidades energéticas de la sociedad. Eso no quiere decir que sea el caso final que sea así, puesto que diferentes tecnologías deben competir en un entorno de neutralidad tecnológica y podemos encontrarnos que las baterías de litio-cobalto son mucho más eficaces, valga el chascarrillo, a la hora de hacer dispositivos electrónicos que el hidrógeno. Y esto es evidentemente esto es una evidencia empírica. Pero en principio el hidrógeno para todas las grandes aplicaciones puede tener una enorme utilidad. La pregunta de la industria es muy relevante y yo voy a contarles algo que a lo mejor no es del todo conocido. La industria española tiene un problema serio de productividad, es decir, es una industria muy intensiva en energía para su producción. La tecnología actualmente dominante para la repotenciación de la industria y su ganancia de productividad es el gas natural y evidentemente nosotros nos beneficiamos de una enorme oleada de industrias que quieren transformarse de fuel oil y gasoil, con lo cual se están reduciendo masivamente emisiones a gas natural. Cuando digo una oleada, quiero decir que vemos a veces, hay momentos del año en los que vemos cifras por encima del 100% de crecimiento de energía industrial que quiere repotenciarse y ser más eficaz. La transición natural de los motores industriales o de las calderas industriales de gas natural es al hidrógeno, puesto que de hecho son prácticamente intercambiables y las infraestructuras asignadas son prácticamente intercambiables. ¿Por qué es importante tener una industria productiva y cuya intensidad energética sea baja? Primero porque la competencia mundial cada vez es mayor. Cuando hablas con nuestros grandes clientes industriales, descubres que buena parte de su producción ya es exportada y simultáneamente o de forma inversa, muchísimos de los productos que consumimos son manufacturados en el exterior. Y es importantísimo que los componentes básicos del coste industrial se reduzcan al máximo. En este caso, claramente el coste financiero y el coste energético. Y tener una industria sana, fuerte, enérgica y en crecimiento es decisivo para tener un país sano, enérgico y en crecimiento. Y esto es un tema muy importante. Yo creo que en el caso de la universidad pues tiene una relevancia especial, pues ustedes preparan a numerosísimos profesionales todos los años que salen al exterior a buscar trabajos que les permitan después desarrollar, entre comillas, el sueño español. No hay trabajos mejor remunerados, no hay una actividad mejor remunerada que la industria, porque la industria tiene un valor añadido muy superior a los servicios. Como consecuencia, un país con un elevado grado de industria es un país con buenas remuneraciones, es un país con buenos trabajos, es un país con alto valor añadido profesional. Eso sucede, por ejemplo, en Alemania y sería fantástico que sucediera en España. Una de las formas en la que España podría capitalizar la revolución del hidrógeno verde es implantándola de forma temprana en la industria. De manera que nuestra industria gane la competitividad que ofrece el hidrógeno verde antes que en otros sitios. Y esto es un tema que requiere no solamente la voluntad de las industrias, como decía antes, requiere también desarrollos legislativos muy importantes, puesto que, por ejemplo, implicaría reconocer urgentemente que el hidrógeno verde empleado con emisión cero en el consumo industrial debería tener derecho a la obtención de créditos de carbono que fueran intercambiables por las otras actividades contaminantes. En fin, ya es una maraña de detalles administrativos complejos como siempre, y en el caso de que haya algunos abogados o juristas en la conferencia, esto es un espacio que puede ser una inmensa bonanza de ideas, desarrollos y potenciales nuevas aplicaciones doctrinales, pero sin duda, si hay un ámbito en España que requiere desarrollo y requiere una visión de futuro en la industria, es magnífico para la sociedad que sea así, y existe con el hidrógeno la oportunidad, por fin, de tener una industria todo lo pesada que quieras con emisión cero. Emisión cero. Ni siquiera emisiones, ni siquiera contaminación, emisión cero absoluta.
es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Nos pregunta Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Yo quería preguntarte una cosa, perdona Fidel que te haya interrumpido. Muchísimas gracias por la interesantísima ponencia a la que he asistido con todo oídos. Yo vengo de otro ámbito, académico y por tanto pues soy al final un oyente, digamos que mira con esperanza pues todo lo que has comentado. Como el público que hay, sobre todo el público académico universitario, pues proviene del ámbito, de todos los ámbitos, pero entiendo que hay muchos profesionales del ámbito de la ciencia experimental. Yo quería saber un poco cuáles son los retos que conlleva el uso real del hidrógeno, ¿no? Porque claro, nos lo pones tan bonito que nos dice, bueno, ¿y por qué no se está empleando, produciendo, empleando, almacenando de forma masiva? Es decir, ¿cuáles son los retos a día de hoy que hacen que esto no sea una realidad, sino que sea un futuro a corto o medio plazo? Es una magnífica saberlo por entender completamente el problema, ¿no? Es una magnífica pregunta, Javier. Por cierto, que nosotros estamos interesadísimos también en la inteligencia artificial, el machine learning, y somos pioneros en la aplicación de numerosos algoritmos. Ahí sí podemos ayudar. Estamos encantados de hablar de ese tema porque las dos dimensiones que tienen que producir la transformación global de la economía española son la transición ecológica y la digitalización, como bien sabes mejor que yo. Pero yendo a tu pregunta, es una magnífica pregunta. Y la razón de fondo es de coste. La razón de fondo es que la producción de hidrógeno verde en electrolizador es ahora mismo un poco más caro de lo que debiera ser, y insisto en lo de un poco, para ser competitivo con las fuentes fósiles. Esto deriva al menos de tres factores. Un factor inicial es una cierta inmadurez tecnológica, derivado de que el hidrógeno hasta el día de hoy, o hasta tiempos muy recientes, ha sido sobre todo espacio de investigación y no tanto espacio de aplicación industrial. Y al final el investigador está más preocupado por el rendimiento o por la eficacia tecnológica pura que por el coste de despliegue posterior. Una segunda razón es la economía de escala. Mira, el otro día estaba sentado con una delegación parlamentaria, eran 14 o 15 parlamentarios, estábamos discutiendo este tema, y me preguntaban exactamente lo mismo, y les respondimos, es que al final la agenda política define también dónde se gana economía de escala, y se ha insistido tanto en la electrificación pura, y se han dado tantos subsidios a la electrificación pura, que al final el hidrógeno compite en circunstancias de cierta desigualdad a día de hoy, porque no existen todas estas políticas nacionales de apoyo que ha tenido, por ejemplo, el coche eléctrico. Pero el coche a hidrógeno al final es exactamente, prácticamente tan eficaz y tan capaz como el coche eléctrico tradicional, y de hecho yo argumentaría que es mejor, puesto que si cargas tu coche de hidrógeno en 4 o 5 minutos máximo en la hidrogenera, tienes 700, 800 kilómetros de autonomía en el modelo disponible y además autonomía segura, mientras cosas que no pasan en el coche eléctrico. Esta es una discusión más secundaria. Decía, economía de escala, foco en la investigación, falta de apoyo público, y aún así las cifras están convergiendo ya muy rápidamente. A día de hoy el coste del hidrógeno comercial que se puede producir en una instalación experimental es suficientemente competitivo para atender, por ejemplo, flotas de autobuses. Y Barcelona va a instalar la primera gran flota de autobuses a hidrógeno, por la cual estamos compitiendo, aunque creo que con esperanzas limitadas, a muy corto plazo. Lo mismo sucede en Baleares, donde ya estamos hablando con el gobierno autónomo. En Baleares hemos implantado una solución general de movilidad de emisión reducida a base de gas natural, pero estamos ya hablando de su posible transformación completa a hidrógeno. Hay muchas aplicaciones en las que el hidrógeno industrial ya es eficaz, pero si no se reconoce que el hidrógeno verde tiene una potencialidad diferencial al hidrógeno con emisiones, es más eficaz usar el hidrógeno con emisiones. Si el hidrógeno con emisiones tuviera el sobrecoste eventualmente del crédito de carbono, entonces la gente pasaría al hidrógeno verde. Con lo cual, hay un reto tecnológico que es pasar de la investigación a la capacidad de despliegue total, pero también hay un reto fundamental de incorporar el hidrógeno como una de las tecnologías que juega a la par con otras tecnologías renovables en el espacio del apoyo legislativo y regulador. Alguien me preguntaba si estamos pidiendo subvenciones y le decía que no. Las tecnologías eficaces y de futuro deben desarrollarse casi en ausencia de subvenciones, pero sí un campo de juego equilibrado.
No puede pasar Gracias. que vas Muy en claro. California a comprar, vas en California a comprarte un Tesla y te pagan un tercio del Tesla, pero no te pasa lo mismo si compras un coche de hidrógeno. En fin, ese tipo de cuestiones. Sí, Fernando. Beatriz Abarca nos pregunta quería saber más sobre la incógnita en torno al método de almacenaje de este compuesto para su posterior utilización y pregunta que cómo es posible invertir en un proyecto en el cual la pieza fundamental, como es el almacén de este compuesto, no está resuelta a efectos teóricos ni prácticos. Bueno, la realidad es que sí lo está, porque los almacenamientos de hidrógeno son prácticamente iguales a los de gas natural y tenemos en España una enorme capacidad de almacenamiento de gas natural y una enorme experiencia práctica en el despliegue de almacenamientos distribuidos de gas natural. De hecho, es una de las grandes ventajas de la tecnología, es que podría usar directamente, y esto ya empiezan a reconocerlo los grandes inversores, podría utilizar directamente toda la infraestructura que se ha establecido de gas natural, y el debate es si debería utilizarlo en una especie de salto cuántico, en el cual coges un depósito, por ejemplo, disponible actual para gas natural y lo transformas 100% en hidrógeno, o si permites por el camino mezclas de compuestos, si permite 10%, 20%. Por ejemplo, en Alemania ya se permite que todas las infraestructuras de gas natural tengan un 10% de hidrógeno. Pero el problema en sí está bastante resuelto. Otra cuestión distinta, volvemos a lo mismo que decía antes. En ausencia de una legislación, una regulación y un marco jurídico completo, no se puede ejecutar, porque al final, como en todas las tecnologías energéticas, hay elementos de seguridad que no se pueden obviar. Una de las cuestiones que nos plantean con frecuencia es por qué no hacemos una demostración tecnológica de gran calibre urgente sobre algunos aspectos de los que estamos hablando. Y una de las explicaciones es porque no está claro en la ley qué responsabilidades tendríamos. En el caso de un hidrocarburo, están perfectamente definidas, pero no lo están en el caso del hidrógeno, y como consecuencia podríamos enfrentarnos a consecuencias y liability no controladas. Pero la tecnología del hidrógeno permite el almacenamiento geológico, permite el almacenamiento en tanque, tiene pérdidas muy inferiores a las de las baterías eléctricas, y francamente podríamos usar, y esto es un hecho que otras compañías a nivel europeo están empujando con mucha energía, podríamos usar buena parte de la infraestructura gasista existente, ahorrando una enorme inversión en redes eléctricas, para almacenar y distribuir hidrógeno en el futuro. Pero otros países, sin embargo, están tomando una posición distinta. Por ejemplo, Holanda está tomando la posición de la triple red. Red eléctrica, red de gas natural puro renovable, que también existe pero no pertenece a la discusión de hoy, y red pura de hidrógeno, que resuelve el problema que comentaba antes de transición cuántica o transición progresiva. Pero el problema del almacenamiento de hidrógeno, de hecho, es una de sus enormes ventajas. Yo creo que la persona que pregunta de alguna forma a lo mejor se está basando en puntos de vista tecnológicamente un poco antiguos, lo cual es lógico también y natural, puesto que como no se ha producido un despliegue masivo de hidrógeno en ninguna parte del mundo, lo que estoy hablando pertenece de momento al espacio de la planificación, no al espacio de la realidad. Sí, le recuerdo a todos los oyentes que en el chat hemos puesto un link al estudio que justamente la Fundación Redexis ha hecho al respecto, y algunas de estas preguntas están también ampliadas su respuesta en el mismo. Nos pregunta Ana Méndez sobre el posicionamiento que tiene España en la economía del hidrógeno. Si tenemos la capacidad de liderar, algo has dicho en tu conferencia, en el marco europeo, y también desde un punto de vista de la universidad, si en España contamos con el talento, el conocimiento y la ciencia necesarias para liderar justamente esta economía del hidrógeno. Bueno, estas son preguntas que de alguna forma me trascienden y en las cuales me voy a tener que meter en camisa 11 varas en presencia de académicos infinitamente más ilustres que yo, con lo cual pido la venia a la mesa para proceder a algunas opiniones a lo mejor un tanto aventuradas, pero yo déjenme que les diga mi opinión, y es una opinión basada en la experiencia. Evidentemente la experiencia por su naturaleza es micro, nunca la experiencia es macro. En términos tecnológicos y de capacidad de despliegue de activos energéticos, España es al menos tan buena como las mejores naciones del mundo. Nuestros activos energéticos actuales se gestionan con una eficacia espectacular. No hablo solamente de mi sector, hablo de todos los sectores energéticos españoles, y compañías españolas de energías renovables en particular son referencia mundial. Y las que no son referencia mundial, pero lo fueron, han sido adquiridas a precios exorbitantes por compañías extranjeras. Es decir, España tiene un largo recorrido de excelencia energética, y en ese sentido, desde el punto de vista empresarial, yo no tengo la más mínima duda de que somos capaces de
de liderar un esfuerzo en hidrógeno decisivo. Desde el punto de vista de implantación, gestión y operación. Desde el punto de vista puramente tecnológico, es cierto que en España hay un reto de emprendizaje. Y cuando digo emprendizaje no me refiero a la pequeña startup de Internet, me refiero a la posibilidad de lanzar empresas tecnológicas de gran calado que lancen productos nuevos y los desarrollen y lleguen a mercado en escala suficiente en tiempos razonables. Me refiero a que sería un reto más difícil probablemente en España montar Tesla o montar SpaceX que montarlo en California. Y ese es un tema que habría que afrontar. Y respecto a las universidades, y aquí me voy a permitir decir algo respecto a las universidades, que a lo mejor es aventurado, yo personalmente creo, y lo creo hace mucho tiempo, que la investigación fundamental en España no tiene nada que envidiar a nadie en ningún sitio. Y a los hechos me remito. En la Universidad Autónoma de Madrid, el número de departamentos excelentes científicos supera con mucho los departamentos solo muy buenos. Los índices de publicación de nuestros investigadores son perfectamente comparables a los de los mejores centros, de las mejores universidades del mundo. Hay frentes enteros de investigación en los que España ha tenido posiciones o tiene posiciones de liderazgo. Tal vez lo que tenemos que articular un poco mejor es la forma en que ese conocimiento, al igual que sucede, y vuelvo a poner el ejemplo de California, permea de las universidades a la industria y al emprendizaje, esos mecanismos que permiten transformar una investigación fundamental excelente en una industria de primera magnitud. Y eso es un tema en el que podríamos discutir largo y tendido, pero yo creo que podríamos pasar el café, podría pasar de la madrugada discutiendo cómo hacerlo. Sin embargo, es un asunto decisivo, porque si uno observa los grandes centros de desarrollo tecnológico e industrial, están siempre inextricablemente ligados a centros académicos de punta. Y eso podríamos hacerlo aquí en Madrid perfectamente con las universidades madrileñas y, por supuesto, y la número uno de ellas, la Universidad Autónoma de Madrid. Y podríamos hacerlo porque tenemos el talento y la capacidad necesaria. Tal vez no tenemos todos los mecanismos legales y regulatorios que nos permitan articular esa colaboración de forma que culmine en proyectos siempre tan brillantes como esperamos. Pero la realidad es que en la primera ola de renovables España hizo grandes cosas, y a los hechos me remito y podríamos hablar largo y tendido, pero compañías españolas de referencia mundial son de referencia mundial en renovables, y no hay ninguna razón para que no hagamos lo mismo en hidrógeno. Es importante que lo hagamos rápido, es importante que lo hagamos con decisión, es importante que lo hagamos con audacia, es importante que lo hagamos con convicción, pero no hay ninguna razón por la que no podamos ser líderes. Yo creo que todos los mimbres están y nos falta la articulación entre las diferentes piezas del puzzle. Fernando, te vamos a preguntar ya la última, ya tenemos Sí. una hora. Si te parece, en la última nos pregunta Carlos López sobre la dependencia energética que tiene España, que históricamente siempre se habla mucho de esa dependencia. ¿Qué posibilidades reales tenemos por el hidrógeno de liberarnos o reducirla sustancialmente frente a la que tenemos actualmente? Sí, España ha tenido una dependencia energética muy importante porque España y Europa, porque no tiene hidrocarburos. Y me comentaba una vez un altísimo directivo de Repsol, dice: Fernando, qué pena que no haya petróleo en Suiza, pero es un hecho. Con lo cual nos hemos enfrentado durante décadas sin fin a una dependencia energética muy importante. Esa dependencia energética se ha intentado mitigar de muchas formas. Una de las formas en las que se ha intentado mitigar es diversificando las fuentes, pero al final diversifiques lo que diversifiques, el petróleo o el gas natural te llega de sitios extrapeninsulares y extracomunitarios. Y además, estas naciones que producen hidrocarburos descubrieron muy pronto que podían asociarse, cartelizarse y convertirse en auténticos centros de poder mundial, con lo cual la dependencia energética de España es muy importante. Hay una cierta interconexión eléctrica. Francia tiene una matriz eléctrica fundamentalmente nuclear, lo cual la hace muy autónoma respecto al resto de naciones de la Unión Europea, y tenemos una cierta conexión eléctrica, pero evidentemente no es suficiente para servir las necesidades nacionales y las francesas, y además, en general, sucede a veces que es España la que produce electricidad que va a Francia. Un primer paso decisivo en la reducción de la dependencia energética española se ha producido con la implantación de las renovables. Es decir, ahora mismo, en días buenos de viento y sol, más de la mitad de la energía que consume el país se puede producir con energía renovable, y eso es un salto espectacular de autonomía energética respecto al pasado. Pero como decía antes, esa electricidad no puede atender muchos usos que son decisivos en la sociedad. El hidrógeno puede ser la pieza que nos falta,
para convertirnos en autónomos energéticamente. Esa autonomía energética que yo vería más a nivel de la Unión Europea, porque siempre el compartir energía entre países pues produce eficiencias, reduce las inversiones que hay que hacer, permite que cuando a uno le sobra y a otro le falta, etcétera, etcétera, se comparta y permite además soportar sistemas nacionales cuando hay problemas, como por ejemplo cuando en Francia hace un par de años varias centrales nucleares tuvieron que cerrar por revisiones de seguridad. Es decisiva a mi juicio por muchos motivos, pero el motivo fundamental por el que es decisivo es porque la autonomía política de un corpus político depende críticamente de la disposición de los elementos primarios de su vida, y la energía es un elemento absolutamente primario. Es decir, creo que sería difícil argumentar que la política alemana es independiente de su suministro gasista de Rusia. Creo que sería muy difícil argumentar que las turbulencias geopolíticas que hemos visto en Oriente Medio en los últimos 50 años no están ligadas de alguna forma a las reservas de petróleo. Creo que me permito vaticinar que si la economía gira al final en torno a baterías de litio y cobalto, veremos un enorme interés político y militar en la República Democrática del Congo por parte de terceros agentes. En fin, ¿puede el hidrógeno salvarnos o liberarnos de esta circunstancia? La respuesta es que probablemente sí. La respuesta es que hay mucho camino por hacer y mucho recorrido por hacer, pero la combinación de energía renovable en forma de eólico, solar, potencialmente mareomotriz, hidráulica y otras fuentes renovables, combinado con el almacenamiento y el uso del hidrógeno en las fuentes intensivas en energía, podría configurar una matriz energética prácticamente 100% autónoma. Y eso sería un beneficio, creo que no solo para la economía, sino también para la paz, francamente, a largo plazo. Pues muchísimas gracias, Fernando Vergasa. La verdad es que ha sido un placer tenerte hoy. Ya hemos llegado al final de este Café de la Innovación para hablar justamente de los temas que, bueno, estábamos muy interesados en hablar de innovación, de hidrógeno, y con una persona tan destacada como tú, como presidente de Redexis y también como alumni, ¿no? Como antiguo alumno egresado de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un placer porque con estos egresados también la universidad es cada día más importante a nivel internacional. Te dejo la última palabra por si quieres decir algo antes de concluir. Fidel, yo agradecer de nuevo haber estado aquí hoy. Créanme que desde el punto de vista de preparación y nerviosismo está superado con muchas alocuciones parlamentarias y cosas por el estilo que me ha tocado hacer, porque no siempre vuelve uno a casa. Y cuando vuelve a casa quiere que en casa se le vea en una buena luz. Así que espero haber alcanzado al menos ese corte. Es un placer para mí siempre volver a la autónoma, interaccionar con la autónoma. Le tengo un afecto inmenso. Como dije antes, creo que muchísimos de los elementos metodológicos que me han producido éxitos en mi carrera posterior fueron o me los enseñaron en la universidad. Creo además que veníamos a hablar hoy de un tema extraordinariamente positivo. Siempre da gusto hablar de cómo crear el futuro y no tanto de cómo dejar atrás el pasado. Esto es crear el futuro. Y bueno, yo acabaría con el lema que nos pusimos en Redexis, corporativo, y que de alguna forma ilustra lo que creemos sobre el hidrógeno y lo que creemos también sobre las perspectivas de nuestro país, que es: te gustará el futuro. Es lo que nosotros decimos a todo el mundo y estamos firmemente convencidos. Y si ese futuro incluye una enorme cantidad de hidrógeno verde, mejor aún. Muchas gracias. Pues en ese futuro nos emplazamos seguramente para vivir de una manera más sostenible. Muchas gracias a todos por habernos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, y en estos cafés les esperamos en las próximas entregas, porque vamos a intentar ir presentando a distintos presidentes, presidentas, consejeros delegados de compañías punteras españoles que seguramente nos pueden acercar a la realidad y a la relación que podemos tener en la universidad con la sociedad. Buenas tardes a todos. Gracias.